pasado, presente y futuro, decidí reunir la experiencia que tengo, la experiencia que me ha dado estas canas de 30 años de trabajo en la docencia. Que no sé si la experiencia me dio las canas o las canas me dieron la experiencia, pero decidí reunir la experiencia y hablar más bien de una propuesta para el futuro. ¿Propuesta para qué? Propuesta para la educación de posgrado. ¿Propuesta para quiénes? Propuesta para todos, para los alumnos y para los docentes. Es, digamos que la reunión de algunas cosas que creo que pueden ser útiles. Y las recomendaciones son dos y básicas. Esta es una, si logro distraerlos de sus celulares y computadores, y esta es otra. Una y dos. Las voy a resumir. La primera es recomendación aplicable a casi cualquier área o disciplina y muy práctica: ponerse la bata. Yo creo que todos entienden bata. En algunas partes que dicen gabacha o dicen mandil o delantal o guardapolvo. ¿Hay alguna palabra? Túnica. Bueno, vamos a decirle bata. Primera recomendación, ponerse la bata. Segunda recomendación, quitarse la bata. Y quiero con esas dos recomendaciones reunir las recomendaciones que quiero hacer para la educación de posgrado. El primer paso es ponerse la bata. Y vamos a ver los argumentos, pero primero quiero hacerles algunas recomendaciones porque me interesa su salud. No jueguen golf, no tomen bebidas dietéticas y ayuden a sus pacientes a que se mueran jóvenes. No jueguen golf. El golf, la gente dice que el deporte es salud y no es verdad. El deporte no siempre es salud. El golf tiene sus riesgos. Por supuesto le puede caer a uno un rayo, pero es raro. Pero hay un riesgo que pocas personas conocen, y es el riesgo de sufrir un infarto. Miren el riesgo de tener un infarto en los que hacen esquí, fútbol, ciclismo, baloncesto, tenis. Miren el riesgo de infarto en los que juegan golf. Es verdad y está publicado. El riesgo es 18 veces más alto en los que juegan golf comparado con jugadores de otros deportes. Y el riesgo de muerte súbita es 14 veces mayor. Por alguna razón, cuando digo esto, la gente se ríe. Se mueren más los que no cargan los palos de golf. Así que el golf no es muy seguro. No jueguen golf. ¿Van a jugar golf? ¿Es sano jugar al golf? Claro que es sano. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que aquí, en esa información que les di, que es verdadera, hay un actor oculto. ¿Y cuál es el actor oculto? La edad. Miren cuál es el promedio de edad de las personas que hacen esos deportes. Son gente joven. ¿Cuál es el promedio de edad de las personas que juegan golf? La edad de tener infartos. Les dan más infartos porque están en la edad de tener infartos, no por jugar golf. Luego, la información es verdadera, pero la interpretación no lo era. Es la edad. Y creo que ustedes van a empezar a ver para dónde voy. Claro que es sano jugar al golf. Una mala noticia: el año pasado se murió un torero en España. Y también en España se murieron 3 obispos el año pasado. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que yo diga que es 3 veces más peligroso ser obispo que torero? Bueno, vamos a empezar a ver que una de las cosas de ponerse la bata es ser crítico, es analizar lo que a uno le dicen. Vamos a hablar de enfermedad pulmonar en personas mayores. Y se hizo un estudio en Canadá muy interesante. Estos son los resultados del estudio de mortalidad por enfermedad respiratoria en ancianos. Y los resultados generaron cierta polémica. Generaron polémica porque se parecían mucho a los resultados de un estudio irlandés. Esos son los resultados del estudio irlandés. Miren los resultados del estudio canadiense, miren los del estudio irlandés. El estudio irlandés era venta de cobijas o mantas de lana en la región central de Irlanda, a 8.500 kilómetros de distancia de Vancouver, donde habían hecho el estudio. Este es el resultado del estudio irlandés, y miren que son parecidos: mortalidad respiratoria en ancianos en Canadá y venta de cobijas de lana en Irlanda. Ustedes dirían que es un factor de riesgo para mortalidad la venta de cobijas en Irlanda.
Sí, ¿cierto? Claro que sí. Claro que sí, es un factor de riesgo. Tendríamos que ver qué es lo que es un factor de riesgo. Un factor de riesgo es algo que cuando está presente aumenta la probabilidad de que ocurra un resultado. Un ejemplo fácil y triste: si una persona tiene mucho dinero, si es multimillonaria, tiene más riesgo de ser secuestrado. Eso es un factor de riesgo. Eso quiere decir que todos los multimillonarios son secuestrados, ¿cierto? No, no, es al revés, que todos los secuestrados son multimillonarios. Tampoco. Entonces, el segundo punto sobre los factores de riesgo es que no siempre el factor de riesgo tiene que estar presente y no siempre tiene que ocurrir el resultado si el factor está. Eso nos ayuda cuando le decimos a los pacientes después de 15 minutos que dejen de fumar y les damos todas las razones, y el señor lo mira a uno con risa y dice: mi abuelita se murió a los 96 años, fumó todo el tiempo y no tuvo nada de lo que usted le dice. Eso no es ningún argumento en contra de que el cigarrillo haga daño, porque un factor de riesgo no siempre tiene que causar el resultado. Pero bueno, esto no nos resuelve si vender cobijas o mantas de lana es factor de riesgo. ¿Es factor de riesgo? Sí, sí es. Es porque un factor de riesgo puede ser causal o puede ser marcador. Causal. Causa la enfermedad. El cigarrillo causa cáncer, no hay duda, pero puede ser marcador. ¿Marcador de qué es esto? De frío. Cuanto más frío en el hemisferio norte, más cobijas de lana se venden en Irlanda y más personas se mueren por enfermedad respiratoria alta en Canadá. Y más carbón se vende en Polonia y más es un marcador. Es importante esto cuando hacemos investigación o leemos investigación. Les voy a contar, vamos a hablar de diabetes. ¿Alguno de ustedes toma gaseosas o refrescos dietéticos? ¿Alguien? Bueno, miren lo que les voy a contar. Diabetes Care es la revista más importante de diabetes que hay en el mundo, y Diabetes Care publicó este artículo hace muy poco, parte de los estudios MESA, estudios multicéntricos en aterosclerosis, y el estudio muestra que tomar por lo menos una gaseosa dietética al día está asociada con más riesgo de tener prediabetes, síndrome metabólico, ¿cuánto? 36% más, y 67% más riesgo de diabetes. Con una gaseosa dietética al día se aumenta en eso el riesgo. Y terminan los autores diciendo que el consumo, al menos una vez al día, está asociado con riesgos significativamente mayores. Sabemos que la principal causa de diabetes es el exceso de peso, pero acabamos de ver otra causa, y les voy a dar otra más. Una más que se acaba de descubrir, tengan cuidado porque algunos de ustedes pueden tenerla. Tienen que tener precaución cuando compren ropa, porque algo en la ropa aumenta el riesgo de diabetes. Hay que mirar muy bien las marquillas, porque si hay una X en las marquillas de la ropa, hay más riesgo de diabetes. ¿Será cierto que quien use ropa 3XL tiene más riesgo de diabetes que el que usa solo XL? Claro que es cierto. ¿Es un factor de riesgo usar ropa 3XL? Claro que sí es un factor de riesgo. ¿Causa diabetes? No, es un marcador de diabetes. Pero si uno no entiende la diferencia, le diríamos al paciente: señor, usted tiene más riesgo porque usa ropa 3XL, por favor de ahora en adelante use ropa small. ¿Por qué hay que entenderlo? Porque si no entendemos eso, no entendemos otras cosas. En los estudios se ha encontrado que las personas que toman con más frecuencia gaseosas dietéticas son los que tienen exceso de peso. ¿Y quiénes tienen riesgo de diabetes? Los que tienen exceso de peso. ¿Tomar gaseosas dietéticas es factor de riesgo? Sí. ¿Porque causa diabetes? No. Porque toman gaseosas dietéticas los que tienen exceso de peso, y por el exceso de peso van a tener más diabetes. Sin embargo, ese estudio generó que en muchos sitios se hubieran prohibido las gaseosas dietéticas, o que haya personas que dan conferencias sobre el riesgo de usar productos dietéticos. ¿Cómo ponerse la bata? Ser divergentes. Ya vimos ser críticos. Tenemos que mirar la información que nos den y criticarla. Hablemos ahora de ser divergentes. ¿Qué porcentaje de los clínicos creen ustedes que tiene contacto diariamente con investigación clínica? Diariamente. Pues uno pensaría, un porcentaje puede ser bajo, alguien diría 0 a 5%, no sé si haya alguien más optimista, pero realmente todo depende de lo que llamemos tener contacto con investigación. Tener contacto diario con investigación puede ser hacer investigación todos los días. Algunas personas nos dedicamos a hacer investigación. Yo me dedico a hacer investigación.
Probablemente tenemos contacto todos los días, pero no necesariamente todos los clínicos. Sin embargo, todos los clínicos usamos investigación. Todos los clínicos usamos investigación. Y probablemente todos tenemos entonces contacto diario con investigación. ¿Y qué es investigación? Se piensa que investigación es responder preguntas y no. Investigación no es responder preguntas, investigación es hacerse preguntas. Hay que contestarlas, claro, pero la gracia está en hacerlas, en formular las preguntas. Para hacer las preguntas de investigación se necesita algo especial. Investigar es una palabra linda, viene del latín, de un verbo latino que dice invenio, invenire, y ese verbo significa encontrar. Bien, qué bonito. Encontrar. Investigar viene de encontrar. Invento viene de lo que se encontró. ¿Y quién encuentra? El que busca. ¿Y quién busca? Busca el que es capaz de salirse del molde, el que es capaz de ver las cosas de manera diferente. Ese es un ejemplo de una persona espectacular, Leonardo da Vinci, que probablemente es el mejor ejemplo, o uno de los mejores ejemplos de lo que quiero proponer acá. Este señor inventó el helicóptero, hizo aparatos que usaban la energía solar, inventó la sumadora, inventó el doble casco de los buques petroleros, inventó cuántas cosas no hizo. ¿Por qué hizo eso? Porque era una persona con una curiosidad enorme, gusto por el conocimiento, inquietud permanente y una necesidad urgente de hacerse preguntas. Eso es lo que hace a la persona divergente, que es la característica que queremos que tengan nuestros estudiantes, hacerse preguntas. Todas estas cosas que creó él, más personas divergentes, ahí está Beethoven, mi maestro. Beethoven, no muchas personas saben que Beethoven acabó con el clasicismo, lo acabó. Todo el mundo diría, el ejemplo perfecto de la música clásica es Beethoven, pues Beethoven acabó con el clasicismo. ¿Por qué? Porque cuando él llegó el clasicismo tenía las cosas súper establecidas y la forma sonata era estricta y todo el mundo componía de la misma manera, y Haydn y Mozart y compositores espectaculares habían compuesto y tenían mucho éxito, pero Beethoven llegó y a él no le gustó lo que había y dijo, yo lo quiero cambiar. Hay que cambiarlo, cambiarlo por cambiar, no, cambiar porque no estoy satisfecho y yo quiero hacer cosas de manera diferente. Y lo criticaban y decían, don Beethoven, eso no se hace así, no importa, yo quiero. ¿Qué tenía él? Inquietud permanente, insatisfacción crítica. No se quedaba con todo lo que estaba hecho, quería criticarlo y le buscaba soluciones permanentemente a todo. ¿A qué? A problemas nuevos. ¿Y a qué más le buscaba soluciones? Y aquí creo que es en donde fallamos nosotros en nuestra educación. Hay que buscarle problemas a soluciones nuevas, soluciones a problemas nuevos, y hay que buscarle soluciones a problemas que ya tienen soluciones. Tenemos que mirar si hay una mejor solución. Beethoven hizo cosas extremas, como que decidió un día, en el estreno de una de sus sinfonías, típicamente una sinfonía es una obra para orquesta, y se va a cantar, pues se llama cantata, un oratorio, pero sinfonías para una orquesta. Y él estrenó su última sinfonía en Viena, la ciudad más conservadora y más clásica y más apegada a las tradiciones, y él estrenó su sinfonía. Ustedes no se imaginan lo que pasó cuando van a ver lo que pasó.
coro, la sociedad de Viena estaba escandalizada. ¿Qué pasó? 120 personas se pusieron de pie. Pero ¿qué pasó? Se revolucionó la historia porque a una persona se le ocurrió esto, no es así. ¿Cuántas personas ha habido así? Muchas. Tenemos a Hipócrates de Cosse, William Harvey, Isaac Newton, por supuesto, Sir William Osler, Albert Einstein, Steve Jobs. Hay una cantidad. ¿Cuál es la idea? La idea es que hay personas que tienen personalidad divergente. La personalidad divergente se caracteriza porque la gente se aparta de la rutina, porque siempre evalúan antes de estar de acuerdo, porque tienen curiosidad y autonomía intelectual y espíritu crítico. Eso es lo que queremos en la gente. ¿Cuánto tenemos de divergentes? Todos tenemos algo de divergentes, pero lo que queremos es sacar lo divergente de nuestros alumnos y lo nuestro. Y más importante, respetar la divergencia de nuestros alumnos y la divergencia nuestra. Siempre esas personas deben hacer crítica razonable, siempre deben tener inconformismo lógico, pero siempre van a parecer iconoclastas, siempre van a parecer como personas incómodas, que hacen muchas preguntas, siempre van a parecer como suficientes, y eso los pone en peligro. Claro, si hay divergentes, hay convergentes, y un convergente es una persona que siempre está de acuerdo, va con la moda, no maneja bien las confrontaciones académicas, para él la forma es lo importante, no el fondo, y al convergente lo podemos definir con dos palabras. Sí, doctor. El despreciable. Claro, no todo el que pregunta o critica todo es divergente, debe haber tercos sin juicio, que son personas que no tienen espíritu crítico, no pueden profundizar, y lo que les gusta es mostrarse. Quieren ser conflictivos por principio, pero sin razón. La personalidad divergente, entonces, la crítica razonable en conformidad y la búsqueda permanente de la verdad deben ser la parte fundamental de nuestra educación, el respeto a la divergencia, promover la divergencia, pero cuidado porque esa divergencia está en peligro. Como esas personas son vistas como autosuficientes, como molestos, como incómodos, están en peligro de extinción. Para salvarlos del peligro de extinción, una filósofa argentina nos propuso la técnica perfecta, Mafalda. Mafalda y Guille subiendo en un ascensor a su departamento y van cantando felices, y una señora que va con ellos los mira con mucho disgusto, porque claro, son niños y van cantando, y cuando se van a bajar en su departamento la señora les dice: ¿cómo se nota que sus padres no les enseñaron urbanidad? Y Mafalda le dice: oigan esta lección, afortunadamente nuestros padres nos urbanizaron sin pavimentarnos la naturalidad. ¿Cómo se pone uno la bata? Siendo crítico, siendo divergente. ¿Cómo más? Hay que hacer investigación.
Investigación nos sirve para transmitir conocimientos, para reducir destrezas, para generar y reforzar la actitud crítica, de la que ya hablamos, nos da herramientas para solución de problemas y nos sirve para la apreciación crítica. Es fundamental. La necesitamos. ¿Qué tanto? Ezra Cornell, el fundador de la Universidad de Cornell, lo dijo de una manera muy inteligente, imposible mejor. Dice, la investigación es a la docencia como el pecado es a la confesión. Si no se hace nada de lo primero, no hay nada que decir en lo segundo. Así que tenemos que hacer investigación, pero por supuesto usamos investigación, así que también tenemos que saber de investigación. ¿Qué más tenemos que saber? Saber de análisis de decisiones. Digamos que hay muchas áreas de las que tenemos que ser expertos. Esta es una linda foto. Miren cómo la noche se va tomando la tierra y cómo se ven encendidas algunas ciudades en Europa, y cómo se ve la luz y cómo se ve el sol. Y miren por qué a París le dicen la ciudad luz. Y miren que ya se encendió Barcelona, pero Madrid no se ha encendido todavía. Y aquí podemos ver a Roma, y Nápoles, y Milán, y muy lindo, ¿no? Es falsa. Es falsa, es un montaje. Y una de las cosas que uno tiene que hacer, y vuelvo al comienzo de cómo ponerse la bata, es ser crítico. Todo el tiempo tenemos que estar pendientes de evaluar lo que nos dicen, y eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes. Deben ser siempre críticos. Sirve enseñar práctica basada en evidencia y sirve enseñar apreciación crítica. Hay una revisión sistemática muy interesante que dice que sí se pueden enseñar las dos cosas, que es cómo ser crítico y cómo hacer apreciación crítica. Se pueden enseñar, las dos llevan a mejoría en resultados de conocimiento, pero solo se mejoran las habilidades, las actitudes y el comportamiento si la docencia está integrada a la práctica. Conferencias sin ejemplos no sirven, por eso tengo que gastarle un tiempo a Beethoven. Conferencias sin ejemplos, conferencias sin casos clínicos, docencias sin estar al lado del paciente, sin hablar con el estudiante enfrente, no va a tener mucho resultado. Entonces ya vimos el primer paso, que es ponerse la bata, y ahora el segundo paso es quitarse la bata. ¿Cómo se quita uno la bata? Es fácil. Nunca debemos dejar de buscar lo mejor en conocimiento y tecnología, pues tener la bata puesta. Pero nunca debemos olvidar que lo más importante es ser humano, preocuparse por la gente, cuidar, atender, consolar, ser primero persona antes que científico. Por eso quitarse la bata es el segundo y más importante consejo. Decía alguien muy sabio en China, el médico cura, el buen médico alivia, el mejor médico consuela. Y eso dice de alguna manera muy importante lo que debemos resumir cuando decimos quitarse la bata. Esta mano extendida no es para saludar, es para tener contacto, es para transmitir cariño, para transmitir preocupación. Esta paciente no está siendo examinada por su médica. La paciente le está tomando el pulso a la médica. La paciente está viendo si la médica es capaz de transmitirle cariño, de transmitirle preocupación por ella, es capaz de hacer empatía, es capaz de vibrar con sus problemas. Y eso es lo que es quitarse la bata. Ser un ser humano y tener en mente que se está ante seres humanos. Claro, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance siempre. Y si tenemos unidades de cuidado intensivo y tenemos muchos aparatos, tenemos que usarlos siempre. Cuando el paciente llega, todo debe estar a disposición de él y siempre tenemos que usarlo. Y si hay 90 bombas de infusión, y si hay balón de contrapulsación aórtica, y si hay ventilador, tenemos que usarlo porque para eso estamos. Tenemos que usarlo todo siempre. ¿Están de acuerdo? Claro que no. Claro que no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Las decisiones siempre deben involucrar la mejor evidencia disponible, literatura, nuestra mejor experiencia y consenso de expertos y las guías de práctica clínica y las expectativas del paciente. Eso se llama medicina basada en evidencia. Pero la medicina basada en evidencia tiene que tener un componente mucho más importante. Tiene que tener la ciencia, que representa aquí el corazón anatómico, pero tiene que tener el ser, tiene que tener el sentimiento, que represente el otro corazón. No sirve la medicina basada en evidencia si no pensamos en nuestro paciente, si no caemos en cuenta
Lo dijeron tres filósofos españoles, José Ortega y Gasset, lo dijeron de manera espectacular. Miren lo que decía José Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia. Eso es lo que tenemos que pensar siempre cuando estamos enfrente de un paciente. Eso es lo que tenemos que transmitir en el posgrado. Usted está frente a una persona con sus circunstancias. Usted está frente a una persona que tiene un entorno que tiene que tener en cuenta. Hay que dedicarle todos los esfuerzos a la medicina y abandonar todo lo que no sea medicina. Si no, uno no va a ser buen médico. Entonces, nada de leer mi libro favorito, El Quijote, ya no más. Nada de 100 años de soledad. Remedios la Bella fue la única que permaneció inmune a la peste del banano. Se estancó en una adolescencia magnífica, cada vez más impermeable a los formalismos, Lo que quiero es dejarlos iniciados. ¿Saben quién estaba hablando? Gabriel García Márquez. Ustedes pueden conseguir, no toda la novela, pero pueden conseguir muchos fragmentos de Gabriel García Márquez leyendo sus obras. Hay que decirles a los estudiantes: léanlos antes de empezar el posgrado, porque después ya no pueden hacerlo. No sigan leyendo, no vean series de televisión, olvídense de la No se asusten, que va a sonar algo fuerte. No más cine, no más deporte, no más lectura. Hay que abandonar todo y dedicarse a la medicina. Si no, uno no va a ser buen médico. ¿Están de acuerdo? No. Claro que no. Y eso es quitarse la bata. Es pensar que uno tiene que seguirse cultivando, tiene que nutrir su espíritu, tiene que vivir su vida por fuera de la medicina. Porque si yo no tengo vida por fuera de la medicina, no puedo llegarle a mi paciente. Si yo no tengo literatura, si no tengo pintura, si no tengo 50.000 cosas en la cabeza, no soy ser humano y no puedo comunicar fácilmente. Es más difícil quitarse la bata que ponérsela. Yo les había dicho que hay que ayudar a sus pacientes a morir jóvenes. Tenemos que estar preparados para ser responsables por todo lo que se haga con el paciente y preparados para buscar y aceptar con respeto la participación del paciente sobre las decisiones de su salud. Estamos preparados para dedicar todas nuestras energías a buscar la mejor calidad de vida para los pacientes. Eso es un objetivo que tenemos que tener. Y si ya no le podemos dar vida, si ya no podemos ofrecerle más vida, ¿qué hacemos? Tenemos que ayudarlos a que se mueran jóvenes tan tarde en la vida como sea posible. ¿Les gusta eso? Que la gente se muera a los 95 años joven. Quiere decir, ofrecemos calidad de vida, toda la que podamos, pero cuando ya no podemos ofrecer más vida, tenemos que pensar en ofrecer calidad de muerte. Esas son las dos cosas que deben guiarnos. Ofrecemos calidad de vida y cuando ya no se pueda, ofrecemos calidad de muerte. Tenemos que utilizar recursos absolutamente proporcionados en todo y nunca parar de aprender. Nunca olvidar que la medicina es ciencia, pero también es arte. Winston Churchill lo decía de manera muy interesante, decía: es culpa de la biblioteca. ¿Qué es culpa de la biblioteca? Bueno, una biblioteca, queda 1 minuto y medio, Carlos. Sí, señor. Una biblioteca hace a la gente fácil de gobernar, pero imposible de esclavizar. Una biblioteca es un arsenal de libertad. Y alguien decía de manera muy linda: hay verbos imperfectos, 2, que no tienen imperativo. Yo no puedo obligar a alguien a amar. Y otro verbo que no tiene imperativo es leer. El poeta T.S. Eliot decía: ¿en dónde está el conocimiento que perdimos en la información? Y aquí viene la parte difícil de quitarse la bata. Una biblioteca es nuestro sitio perfecto. Una biblioteca no es necesariamente el sitio físico. Una biblioteca es la nube, es la red, es internet, es toda la colección de obras de arte, la colección de
opciones que tenemos por delante en arquitectura, en baile, en pintura, en historia, geografía, viajes, lo que ustedes quieran, porque a la hora de la verdad el que solo medicina sabe, ni siquiera medicina sabe. ¿Qué tendríamos que hacer y proponer? Mantener la curiosidad espectacular que tienen los niños y la capacidad increíble que tienen los niños para asombrarse ante las cosas. Leonardo da Vinci decía: si tienes ambos pies bien puestos en la tierra, tu biblioteca te falló. Sirve educar, ya lo vimos, sirve, pero no sirve enseñar habilidades si no es con el ejemplo. Y la única manera de hacerlo con el ejemplo es que nosotros lo vivamos. ¿Cuáles son entonces mis dos recomendaciones formales? Ponerse la bata y quitarse la bata. Más difícil, pero más importante, quitársela. Y mi propuesta es, para quitarse la bata, tenemos que llevar a nuestros estudiantes y hacerlo nosotros a perderse en ese mundo fascinante del arte, de la literatura, caminar por sitios en donde no hay senderos, caminar por sitios en donde vamos a buscar qué nos encontramos para nutrir el espíritu. No olviden que tenemos que perdernos. Hay alguien que lo puede decir mejor que yo. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.